En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan descritos en el libro. Saludos hermanos, ya estamos de vuelta desde el canal El Último Llamado Divino. Es la hora en que vamos a continuar con nuestros estudios proféticos acerca de las 7 fiestas de Israel. Estamos hablando acerca de cómo estas 7 fiestas se celebraban y cómo también a su vez el símbolo de estas fiestas es aplicado para nuestros días. Ya hemos hablado acerca de la fiesta de la Pascua y hemos descubierto que la fiesta de la Pascua se aplica a la muerte y resurrección de Cristo, ya que el Cordero Pascual moría en ese día representando a la liberación del pueblo del Señor. Como fue liberado el pueblo de Egipto, así también será liberado el pueblo de Dios de estos últimos días de en medio de la gran Babilonia. Así que entonces toda esta fiesta señalaba a la muerte y resurrección de Jesús. Por su parte hemos visto que luego le seguía la fiesta de los panes sin levadura. Los panes que representaban al Evangelio, sin levadura, que representa sin las falsas doctrinas o tradiciones que habían inventado los dirigentes judíos. Por tanto, entonces, esta fiesta de los panes sin levadura representa el momento cuando Jesucristo les dio el conocimiento a los apóstoles de la verdad que tenía que ver con él, escrita por la ley y los profetas desde Moisés, sin la mezcla de las tradiciones que habían inventado los dirigentes. Para el día de hoy nos toca la fiesta de las primicias. Así que para poder dar comienzo a este estudio lo vamos a hacer con una oración y nos vamos a poner de rodillas. Bondadoso Padre que moras en los cielos, te agradecemos, Señor, porque nos das la vida y la salud hasta estos momentos. Y te rogamos humildemente que tu presencia esté con nosotros para poder comprender el mensaje que nos vas a dar. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien. En realidad, los primeros cristianos, empezando desde el mismo Jesucristo, porque él da el inicio al cristianismo, para poder vivir como vivieron, solamente tuvieron que festejar las fiestas que ya conocían. El solo hecho de que se festejara la fiesta, bajo el cumplimiento de estos símbolos, ya era el estar en la predicación del Evangelio y viviendo el Evangelio. Jesús vivió el Evangelio solo porque se dejó guiar por esta fiesta de la Pascua y supo las cosas que tenía que hacer. De acuerdo con lo que había sido establecido dentro de los símbolos y las figuras, Jesús se acomodó para hacer la realidad, porque en él se tenía que cumplir eso. Comprendió las Escrituras y sabía que él tenía que vivir de acuerdo con esa fiesta. Lo mismo pasó con los discípulos. Ellos aprendieron juntamente con Cristo acerca de estas fiestas y luego salieron a enseñárselas al mundo entero, porque esas 4 primeras fiestas eran la primera parte del Evangelio. Y todos los que celebraban el cumplimiento de estos símbolos ya estaban viviendo el Evangelio de acuerdo con los principios divinos para entrar en el reino de los cielos. O sea, todo lo que Dios nos pide es eso, que vivamos de acuerdo con el cumplimiento de estas fiestas. Y al hacerlo, ya estamos viviendo el Evangelio y ya estamos aptos para poder entrar en el gobierno celestial. Qué bonita forma didáctica de habernos enseñado Dios el plan de la salvación. Muy bien, ahora vamos a ver qué cosa hicieron los discípulos para el tiempo de las primicias juntamente con Cristo. ¿Cómo vivieron el Evangelio? Su vida solamente estaba basada en dejarse guiar por esas fiestas. Y esto casi era una costumbre en su tiempo, porque todos los paganos hacían lo mismo. Ellos vivían de acuerdo con las fiestas que sus dioses les pedían. Y de acuerdo con eso, todo el año era un ciclo de fiestas en los que cuando ellos estaban viviendo de acuerdo con eso, estaban viviendo de acuerdo con los dioses. Así pasaba con el pueblo del Señor también. Muy bien. Aquí tenemos un registro de las fiestas. Ya hemos visto la Pascua, los panes sin levadura, y ahora
vamos a ver qué hacían en las primicias los hijos de Dios. La fiesta de las primicias comenzaba el tercer día después de que Jesucristo hubiera muerto en la cruz y había sido enterrado y estaba en la tumba. El tercer día resucita y ahí se celebraba la fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias debía de caer un domingo, según los símbolos y las profecías. Vamos a ver eso. Vamos a nuestros textos bíblicos del libro de Éxodo, donde vamos a hablar acerca de esta serie. Levítico. Levítico capítulo 23, versículo 10 dice así: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. O sea que esta fiesta de las primicias tenía que ver con la siega. La fiesta de la siega era la fiesta cuando se cosechaba todo lo que era de la agricultura para ese periodo. Muy bien, esto era para el comienzo del año. Y entonces dice: traerán al sacerdote una gavilla por primicia. Las primicias eran los primeros frutos que se sacaban de la siega. Y esa primicia se la presentaba ante el sacerdote. ¿Para qué? Versículo 11 dice: y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo la mecerá. Ahora, cuando los judíos iban llegando a Jerusalén para la fiesta de las gavillas, sobre todo ya en los tiempos de Jesús, todos ellos venían con sus ramas por el camino mientras se iban aproximando hasta el lugar donde se iba a celebrar la solemnidad. Y todos venían moviendo sus gavillas y meciéndolas por el camino. Así era como ya se empezaba a preparar esta fiesta, hasta que llegaban al sacerdote, y entonces el sacerdote tenía un trabajo que hacer. ¿Cuál era? Dice: el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová. ¿Qué significa eso? La gavilla principal que representaba a todo el pueblo, la tomaba el sacerdote y comenzaba a mecerla delante del santuario, delante de Jehová, allí adentro, ¿no? Eso era una representación muy especial. Y todos, cuando veían mecer esa gavilla, mecían sus gavillas en representación de que se habían traído los primeros frutos para la casa del Señor. Y luego dice acá: para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo la mecerá. El día de reposo pues era el día sábado, y al siguiente día del día de reposo tenía que mecerla. Viene a ser el día domingo. Por eso es que cuando veamos cómo se cumplió en la realidad estos símbolos, vamos a ver que hasta el día estaba totalmente profetizado y debía de cumplirse con exactitud, para que los discípulos y el mismo Jesús vivieran de acuerdo con los principios de ese evangelio que estaba en figuras y símbolos. Más aún dice, versículo 12: y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la 1/4 parte de 1 hin. No comeréis aquí, en esta parte, cuando se ofrecía la ofrenda encendida, en lugar de los carneros, se ponía aceite con harina, y estos se hacían quemar, para que el olor subiera grato a Jehová, un olor muy exquisito que subía como representación simbólica. Pero mientras subía este olor grato a Jehová, para poder acompañar a ese olor se hacía libación, es decir, se echaba vino, y ese olor del vino subía juntamente con todo el asado. Bueno, todo eso tenía un significado, ¿no? Sigue diciendo más, versículo 14: no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Ahora, se dio la orden de que nadie comiera ni pan, ni grano tostado, ni espigas frescas, hasta que llegara este día de las primicias, de la fiesta de las primicias. Es decir, hasta el día domingo, después de empezar la Pascua, el día viernes. Ahora, desde el día viernes que ya se empezaba la preparación de la Pascua con todo, para el día sábado se daba la gran fiesta de Pascua,
Y para el día domingo se celebraba la fiesta de las primicias. O sea, en ese domingo, después de la muerte de Jesucristo, que ya vimos que murió el día viernes, fue enterrado y quedó el sábado en la tumba, el día domingo debía de celebrarse esa fiesta de las primicias. Muy bien, ahora aquí ya tenemos símbolos. Vamos a ver qué cosas. Primero vamos a descubrir qué cosas son estas gavillas. Luego vamos a ver qué cosa es la primicia. Luego, por qué se la mecía. Luego, qué cosa significa el cordero de un año sin defecto en holocausto que se ofrecía a Jehová. Luego, qué cosa es la flor de harina amasada, el aceite, la ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, el vino, el pan, el grano tostado, la espiga fresca. Todo eso son símbolos. Gracias a eso nosotros vamos a entender cómo se tenía que celebrar esa fiesta en los días de Jesucristo y cómo vivirla. Muy bien. En principio, ¿qué tenemos con el asunto de las gavillas? Las gavillas eran las espigas, las primeras espigas que se traían. Cuando se llaman las primeras o primicias, quiere decir que esto era lo primerito que se traía de lo que se había sembrado, de la siega que se iba a tener. Muy bien. El apóstol Pablo, en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 15 y en el versículo 26, nos habla acerca de estas gavillas que iban a ser como primicias que se iban a traer delante del Señor, porque acá dice que estas gavillas se iban a traer como primicias. Vamos a ver de qué se trata esto. Dice el texto: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia. Primera de Corintios 15, 26 dice, desde el 25 vamos a leer, para poder entender, incluso yo diría desde el 23. Dice así: pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego al fin cuando entregue el reino de Dios al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Ahora, a Jesucristo aquí se le está llamando la primicia. ¿Primicias de qué? ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo? Vamos a ver, aquí el apóstol Pablo nos va a hablar acerca de la resurrección de Cristo. Versículo 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cuando el apóstol Pablo le llama a Jesucristo primicias, se está refiriendo a que es de entre los primeros que resucitó, de los que murieron en la verdad. Cristo Jesús, habiendo sido el Hijo de Dios, vino a la tierra para poder vivir de acuerdo con las normas divinas y con eso ganar la vida eterna. En un sentido secundario, Jesucristo vino a ganarse la vida eterna como cualquier ser humano se la tiene que ganar. Qué interesante, ¿no? Vino a vivir de acuerdo con los principios que Dios estableció y a demostrar cómo se obtenía la salvación, cómo se obtenía la vida eterna. Como cualquier miembro más de la familia humana, Jesucristo vino a cumplir con cada detalle que se exigía de todo ser humano. En el Antiguo Testamento se exigía que desde el momento en que naciera un niño, se tenía que hacer una serie de rituales. Primero estaba la circuncisión, y Jesucristo cumplió con la circuncisión según el libro de San Lucas capítulo 3. Entonces Jesucristo al 8º día fue presentado para ser circuncidado allí en el templo. No solamente eso, pasó por el rito de la purificación. Esperó hasta los 12 años para hacerse ciudadano, como era conocido entre los hebreos. Y por eso encontramos que Jesucristo recién puede entrar al templo a los 12 años. Y cuando entra al templo a los 12 años, tuvo allí una conversación con los sacerdotes y demostró una gran capacidad de sabiduría. Parecía conocerse la Biblia de tapa a tapa. Así que cuando conversó con ellos, quedaron satisfechos estos sacerdotes y no podían creer
que este Jesús de 12 años pudiera ser hijo de José y de María, de José el carpintero y de María, la mujer más pobre que existía casi entre ellos. ¿Cómo podía ser que de ahí Jesucristo haya podido salir con tanta sabiduría? Y luego se pierde por completo en la historia hasta la edad de 30 años. ¿Por qué? Muchos preguntan a veces, ¿y por qué se pierde la historia de Jesús entre los 12 y los 30 años? Estamos hablando de 18 años. Bueno, sencillo, porque solamente dentro de los escritos judíos se tomaban hechos relevantes para poderlos escribir en la historia. Y un hecho relevante fue cuando Jesucristo conversó a los 12 años con los sacerdotes, llamó la atención y por eso quedó registrado. Pero después de eso, Jesucristo regresó a su aldea junto con sus padres a trabajar como cualquier ser humano, a pasar su juventud y ayudar a su padre en la carpintería. Como no era nadie importante hasta ese momento para los de esa época, nadie registró pues su vida. Sin embargo, sí tenemos en la Biblia registros que nos digan que lo conocían, que era hijo de José, hijo de María y que trabajaba junto con él y que tenía sus hermanos y sus hermanas. Es decir, estamos hablando en la realidad que ellos veían, porque nosotros ya sabemos que Jesús no era hijo de José, pero es así como lo conocían, como el hijo del carpintero. Y luego, cuando llegan a sus 30 años, otra vez se vuelve importante. ¿Por qué? Porque todos sabían que Juan el Bautista era un profeta. Hasta los dirigentes judíos lo sabían. Y lo tenían todos ellos por profeta. Y como ya lo conocían así a Juan el Bautista, y Juan el Bautista el día del bautismo de Jesús lo señaló diciendo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, recién otra vez le tomaron importancia. Y como los discípulos se le juntaron, son ellos los que empiezan a contar en los 4 evangelios quién era Jesús de Nazaret. Es por eso que se perdió durante 18 años en la historia mucho de lo que se podía contar de él. No es por otra razón, no es que se fue a la India, al Tíbet, a aprender magia, brujería, como algunos han querido sacar pues en algunas escenas jocosas, en algunas revistas que a veces tratan de llevar a la broma y al chiste. Nada tiene que ver eso con la realidad. La realidad es que Jesús estuvo en Nazaret. Muy bien. Ahora, teniendo eso en cuenta, Jesucristo entonces es la primicia de los resucitados. ¿Por qué? Porque Él es el primero que demostró cómo se obtiene la vida eterna. Una vez que Jesús resucitó, nunca más ha vuelto a la muerte ni volverá. ¿Por qué? Porque Él ya es la primicia de los que han resucitado a vida eterna. Pero juntamente con él hubo un grupito más también que resucitó. Nos dice el registro del libro de San Mateo. Y aquí venimos ya hablando acerca de aquellos que van a ser también junto con él parte de la gavilla de las primicias. Jesús primero, luego los que han creído en Cristo y luego los que vienen en la resurrección final. Nos cuenta así el relato bíblico. Libro de San Mateo. Capítulo 26, nos dice así, versículo, vamos a ver, 53. Aquí está, vamos a ver, estamos equivocando, aquí es un poco más adelante. San Mateo capítulo 27, es capítulo 27 por favor. Y en el versículo 52 dice: y se abrieron los sepulcros. ¿En qué momento fue que se abrieron los sepulcros? Voy a leer un poquito más atrás para captarlo. Versículo 50 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Cuando estaba muriendo en la cruz, entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ahora fíjate lo que dice acá. En el momento que Jesucristo expira, el momento que muere en la cruz, dice que hubo un tremendo terremoto. La tierra comenzó a mecerse. Y gracias a ese terremoto se abrieron los sepulcros. Y al abrirse los sepulcros salieron, dice, varios santos de la antigüedad que resucitaron. Y solo salieron de sus tumbas, resucitaron ya a vida cuando Jesús resucitó. O sea, el terremoto abrió las tumbas y hasta el día domingo
recién ellos, después de que Cristo sale de la tumba, también resucitan ellos. No podían ellos resucitar primero que Cristo, porque ya no serían las primicias Jesús. Y el texto está siendo claro, ¿no es cierto? Vuelvo a leer esa parte, versículo 53. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Así que entonces el texto es claro, ¿no es cierto? Estos salen de sus tumbas después de que Jesucristo también sale. Ahora, ¿qué cosa quiere decir todo esto? Bueno, resulta que cuando Jesucristo muere y es enterrado y el sábado está en su tumba guardando obviamente el sábado, porque Jesús tenía que cumplir con todo lo que pedían los símbolos y las figuras. Entonces guardó el sábado, resucitó el domingo y juntamente con él, después de que él sale de su tumba, resucita el otro grupo. Qué bonito, ¿no? Eso debe haber sido maravilloso. Pero ahora, en el momento que Jesús iba a resucitar, dice que temprano, muy de mañana, un ángel vino hasta la tumba. ¿Y qué cosa hizo? El registro de la palabra del Señor nos cuenta, versículo 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Entonces, ¿qué hicieron? Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Tanto era el odio de estos dirigentes que aún después de que ya Cristo estaba muerto, no estaban seguros ellos. Ellos mismos estaban conscientes de que Jesús iba a salir de la tumba. Por eso fueron y le dijeron a los soldados romanos: pongan allí una guardia que cuide. ¿Por qué? Porque este engañador, todavía fíjense lo que dice, ¿no? Sabían que no era engañador, todo se había cumplido. Este engañador dijo que iba a resucitar al 3er día. Estos estaban más conscientes incluso que los mismos apóstoles. Dijeron: pongan seguridad para que no vaya a ser que vengan sus discípulos, se lo lleven y hagan creer que ha resucitado. Bueno, contra todo lo que ellos hicieron, igualito el Señor salió de la tumba. Nos dice el capítulo 28 lo siguiente: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Ahora fíjate en esto. En el momento que Jesús iba a resucitar, dice que hubo otro terremoto. En pocos días se habían repetido 2 terremotos, uno a la muerte de Cristo y otro en la de su resurrección. Ahora bien, se da este tremendo terremoto y sale Jesucristo de la tumba, porque dice que un ángel remueve la piedra. Lo llama a Jesús y Jesús sale diciendo: yo soy la resurrección y la vida. Así, de esa forma, cuando Cristo sale y se da el terremoto, la tierra comienza a mecerse. Ahí es donde se cumple lo que nos decía el texto bíblico. Vamos a nuestro texto. ¿Qué cosa es lo que pasaba? Según el texto bíblico registrado en la Biblia, nos dice que en el momento en que Jesucristo iba a resucitar, algo pasaba. Versículo 11 dice: y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová. El momento que el sacerdote mece la gavilla representa el momento del terremoto, cuando es sacudida la tierra para que salgan los santos que habían dormido juntamente con Jesucristo. O sea que el acto de mecer no era una casualidad, tenía mucho que ver con lo que iba a ocurrir. Y al mecer la gavilla, se sacude la tierra y Jesucristo sale como primicias de los que durmieron. Muy bien. Así que entonces hasta allí la parte del símbolo se estaba cumpliendo en la realidad. La gavilla estaba siendo mecida. Jesucristo había resucitado y los que resucitaron en esa ocasión con él,
Todos ellos resucitaron a vida eterna. La resurrección de Lázaro no está contada ahí. La resurrección de la hija de Jairo y del hijo de la viuda de Naín no están contados allí, porque ellos solo resucitaron para un tiempo. Pero estos que salieron junto con Jesucristo resucitaron para vida eterna y ascendieron junto con Cristo el día que Él se fue para el reino celestial. En el libro de Efesios se nos habla en el capítulo 4, versículo 8 hasta el 11, que Jesucristo se llevó cautiva la cautividad, es decir, se llevó cautiva la muerte a los primeros resucitados porque destruyó a la muerte. Muy bien. Ahora, esa es la parte de las gavillas. ¿Qué más nos sigue diciendo la simbología? Volvemos a nuestros símbolos. Las primicias. ¿A qué cosa más representan estas primicias? Bueno, hacia el final del tiempo va a haber otra siega que se va a dar para los últimos días, para la segunda parte del Evangelio. En la primera parte del Evangelio, cuando predicaron los apóstoles la fiesta de Pascua, la fiesta de las primicias, los panes sin levadura y la fiesta del Pentecostés, porque ya hemos dicho que de esas 4 fiestas sale el Evangelio para el tiempo apostólico. Ellos iban predicando la muerte de Cristo, que es la Pascua. Así predicaban de esa forma la muerte de Jesús. Luego predicaban la fiesta de los panes sin levadura, que era predicar el Evangelio sin la mezcla de las tradiciones. Y luego predicaban la fiesta de las primicias, que es la resurrección de Cristo. Y finalmente predicaban el derramamiento del Espíritu Santo, que tenía que ver con el Pentecostés. Lo que significa que esas 4 fiestas fueron el resumen para que predicaran ellos el Evangelio. Y las primicias que comenzaron para ese tiempo a presentarse ante Dios fueron Jesucristo y los primeros resucitados. Así también para los últimos días aparecerá un grupo de primicias que cumplirán la misión de terminar la obra para el Señor. Los 144,000 sellados son primicias del Cordero que le siguen por donde quiera que va, de en medio de una siega completa de la gran multitud de toda la tierra, registrada en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Muy bien, en un momento vamos a hablar un poco más de eso. ¿Qué más tenemos? Ya hemos visto qué cosa significa el mecerla, ¿no? Ahora nos vamos al cordero para el holocausto. Vamos al texto bíblico. ¿Cómo se hacía esto? Dice acá, Levítico 23:12. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Ahora, en medio de la fiesta, cuando se estaba ya después de mecer la gavilla, se hacía un holocausto. Un holocausto especialmente de un cordero de 1 año que se presentaba delante de Jehová. ¿A qué representaba este holocausto? ¿Qué cosa era lo que los discípulos ahora tenían que vivir de acuerdo con esta fiesta y predicar y enseñar? Porque de ahí mismo lo que vivían era lo que predicaban. Muy bien. El cordero ya sabemos que representa a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué dice que acá se lo presentaba en holocausto? ¿A qué se está refiriendo? Muy bien, acá tenemos que hacer memoria de los símbolos que hemos estudiado en el altar del holocausto. Por eso presenté primero toda la simbología del santuario, para que ahora sepamos qué cosa significaba cada acto que se realizaba. A ver, hagamos un poco de memoria del altar del holocausto. El altar del holocausto dijimos que estaba hecho de madera forrado con bronce. Y dijimos que la madera representaba al estado vil y pecaminoso del hombre, pero que el bronce representaba a la humanidad de Jesucristo, ¿correcto? Lo que significa que el hombre que está en estado vil y pecaminoso cuando es la madera, es revestido con el carácter de Jesucristo hecho hombre. Es decir, Jesucristo vino a vivir dentro de la esfera humana, para poder ser ejemplo para nosotros en su condición humana. Estando entre nosotros, la Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 3, cómo es que Jesucristo vino. Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Jesús vino en semejanza de carne de pecado. ¿Qué significa eso? Que vino como un ser humano común y corriente, 100% hombre,
a la vez que era 100% Dios. Jesucristo no era 50% hombre y 50% Dios, era 100% hombre, 100% Dios. Muy bien, teniendo eso en cuenta, las Escrituras constantemente hablan de Jesús como el varón profeta, Jesús de Nazaret. Y luego dice, tenemos un mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo hombre, presentándolo como un ser humano. Entonces, Jesucristo vino a vivir en obediencia a los mandamientos de su Padre en su carne. Y esa vida en su carne representa al bronce. Eso lo habíamos estudiado. Ahora, el quemar un holocausto sobre el altar de bronce tenía también su significado. Dijimos que el fuego representaba a la palabra de Dios según Jeremías 23:29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová? Muy bien. Pero acá también se quemaba la grosura del animal, que representaba al pecado. Y también se quemaba la leña, que es la madera que representa a la pecaminosidad del hombre. Entonces, en este altar de la palabra de Dios, del fuego de la palabra de Dios, dictado por el Espíritu Santo, por eso al Espíritu Santo se le representa como llamas de fuego, es el Espíritu el que dictó la palabra, en la palabra nos santifica. Por lo tanto, lo que los apóstoles tenían que hacer durante el tiempo de la fiesta de las primicias, que duraba por todo el periodo, desde el momento en que empezaban los panes sin levadura, y luego se seguía porque estas fiestas se iban uniendo una a la otra. Entonces, los apóstoles durante esos días debían de estar quemando su pecaminosidad en la palabra de Dios. Qué interesante. Cuando Jesús resucita, en el día domingo, de acuerdo con lo que decía la profecía de los símbolos, para el día de las gavillas, porque algunos dicen, Jesucristo resucitó en domingo y por eso tenemos que guardar el domingo. No tiene nada que ver en absoluto. No tiene ninguna relación la resurrección de Jesucristo con guardar un día. Nada. ¿Por qué? Porque aquí se estaba celebrando simplemente el cumplimiento de los símbolos. ¿Y qué cosa decían los símbolos? Los símbolos decían, nadie va a transgredir el día sábado. Por tanto, para que pudiese darse la fiesta de las gavillas, de mecer el trigo, de traerlo, era una obra secular. Eran las obras comunes de la vida, el traer las primicias de lo que se había sembrado. Entonces no podía hacerse eso en día sábado, porque eso sería transgredirlo. Había que reposar y descansar el sábado y recién el domingo se traía las gavillas. Y Jesucristo descansó en la tumba, no salió. Si Cristo hubiera resucitado en el sábado, lo hubiera transgredido entonces. Tenía que descansar conforme al mandamiento, porque aún de muerto mismo Jesús tenía que guardar el sábado, porque de él se decía que vino a engrandecer la ley y magnificarla. Muy bien. Cuando llega entonces este día domingo, Jesucristo al resucitar, ya hemos estudiado en el libro de San Lucas capítulo 24, que vino a encontrarse con los discípulos, y con los primeros que conversó fue con los discípulos que iban camino de Emaús, y entonces les comunicó la palabra pura sin tradiciones, ¿correcto? ¿Por qué? Porque esa palabra iba a ser la que los iba a santificar, y les contó todo lo que esas escrituras decían de él. Vamos a leer esa parte para que nos quede claro. Y gracias a eso es que los discípulos comenzaron ahora a ser purificados por la palabra. Los errores que habían tenido tenían que salir. ¿Sabes que cuando una persona tiene errores en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios, cuando no tiene claras las ideas, cuando no entiende algún tema de la Biblia, es imposible que se pueda santificar? Para poderse santificar una persona, para poderse purificar, tiene que quemarse en el fuego de la verdad. Si no, no se purifica. Como el oro es purificado en fuego, así también la persona. Pero para que eso pase, la persona tiene que entender la Biblia. Por eso nosotros le damos estudios bíblicos, le aclaramos el panorama hasta que la persona dice, esto es verdad. Se da cuenta que este libro es perfecto y comienza a estudiarlo por sí mismo. Y esta vez lo estudia con fe. Y esa fe hace que se purifique su alma. Qué interesante. San Lucas capítulo 23, versículo 46. ¿Qué les enseñó Cristo a los apóstoles? Y les dijo, así está escrito,
y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Cristo ahora les abrió las Escrituras y les mostró que así estaba escrito que tenía que ocurrir con él. ¿De dónde les mostró? Versículo 44, y les dijo: estas son las palabras que hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Fíjate lo que hizo Cristo. Ahora los remitió a las Escrituras y les mostró y les aclaró las Escrituras. Y cuando Jesús hizo eso, entonces los discípulos, al entender, recién comenzaron a quemarse en el fuego de la palabra para dejar todos sus pecados. Ahora, Jesucristo después de eso estuvo 40 días con los apóstoles, le estuvo acompañándolos. De tal manera que no fue que solo se quedó un día con ellos. Durante 40 días nos dice el registro bíblico que Jesucristo todavía estaba juntamente con ellos. Ahora, desde la Pascua, 40 días después, quedaban 10 días nada más para que llegase la fiesta del Pentecostés. Y durante ese tiempo Jesús se ocupó de mostrarles la verdad, de enseñarles las Escrituras para que se cumpliese que se tenían que quemar en el altar del holocausto todos sus pecados y su pecaminosidad, mostrándoles solo el Evangelio que hablaba acerca de él, cómo el Dios del cielo vendría, se haría humano, viviría entre los hombres, sería asesinado y resucitaría al tercer día. Les aclaró esos puntos, porque ese era el punto que estaba en duda en ese tiempo. Muy bien, vamos a seguir viendo. Los demás símbolos nos van a seguir aclarando el panorama. Dice que este cordero era presentado en holocausto, juntamente con flor de harina amasada. ¿A qué cosa representa la harina? Bueno, de la harina se hace el pan. Y ya hemos dicho que el pan representa la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ¿te acuerdas cuando habíamos estudiado la mesa del pan, de la proposición? Dice que se hacía harina amasada y se sacaban 12 tortas con las cuales se hacían 12 panes, ¿correcto? Y descubrimos que los panes representaban a la palabra de Dios y que si eran 12 era por los 12 apóstoles y las 12 tribus de Israel, de donde salen los profetas en la antigüedad y los apóstoles que escriben el Nuevo Testamento. Muy bien. Ahora, juntamente entonces con esa ofrenda del holocausto, se amasaba flor de harina con aceite. ¿Qué cosa es el aceite? Dijimos, el Espíritu Santo. ¿Por qué está aquí unida la harina con el fuego y el aceite? No te olvides que son 3 elementos aquí que se están presentando. Toda la palabra del Señor está mezclada con el aceite. Sin el aceite del Espíritu Santo nada valdría. Cuando hablamos acerca de ese Espíritu Santo, dijimos que es el Espíritu que inspiró a todos los escritores de la Biblia. Nos dice así el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2. Fíjate lo que dice aquí, capítulo 1, perdón. Versículo 21, 20 y 21. Nos dice así la Escritura. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De manera que todo este libro ha sido inspirado por el Espíritu. Y cuando venimos a la Biblia y la estudiamos, es el Espíritu Santo el que nos está hablando directamente. Hay muchas personas que dicen, ¿cómo sé cuando el Espíritu Santo quiere algo para mi vida? Tienes que venir a este libro, conocer lo que dice el libro para conocer lo que el Espíritu Santo quiere para tu vida. Solo así es como podemos nosotros recibir el poder del Espíritu. Fíjate más aún, Jesucristo dijo en San Juan capítulo 6 versículo 63, ¿cómo es que nosotros podíamos reconocer al Espíritu? San Juan capítulo 6 versículo 63. Nos dice allí la Escritura, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha.
las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El aliento de Jesucristo, el soplo de sus palabras es vida. Cada respiro de Cristo, cada aliento que nos da en su palabra, en su enseñanza, nos está dando el Espíritu. Es por eso que al final de su trabajo en la tierra, después de que Cristo resucitó, fíjense lo que les dijo a los apóstoles después de que se encontró con ellos. San Juan capítulo 20, versículo 21 al 23, dice así: Entonces Jesús les dijo otra vez a los discípulos: Paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Cómo dijo Jesucristo que se recibía el Espíritu Santo? Sopló. Su aliento. Desde el principio del mundo sopló aliento en el hombre y le dio espíritu de vida. Y ahora Jesucristo estaba diciendo: escuchen esto, mi aliento, todo lo que yo he hablado, este soplo es el Espíritu Santo. Y por eso sopló con el mismo aliento que habló. Su palabra es puro aliento, todo su aliento de Dios. Tal es así que entonces Jesús con eso está diciendo: reciban al Espíritu Santo por la palabra. No hay otro medio para recibirlo. Por eso es que incluso la Biblia nos registra que cuando el apóstol Pedro estaba predicando, y eso lo habíamos leído en el libro de Hechos capítulo 11, que cuando el apóstol Pedro estaba predicando, dice que los gentiles, al escuchar la predicación de la palabra que estaba dando el apóstol Pedro cuando fue a la casa de Cornelio, entonces dice, mientras aún él hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los gentiles. Así que la palabra del Señor estaba trayendo el Espíritu Santo. Y todos estos dice que quedaron atónitos y dijeron: mira, los gentiles también reciben el Espíritu. Y Pedro dijo: ¿qué impide que estos sean bautizados? Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que fueron bautizados para el Evangelio. ¿Esto qué cosa significa? Cada vez que se tiene que predicar el Evangelio viene con el Espíritu, porque viene a través de la palabra de Dios. Muy bien, ya está claro entonces hasta aquí. Resulta que este aceite del Espíritu Santo entonces está unido con el pan amasado, con la harina, con la flor de harina que se amasaba con aceite para poder presentarla en olor grato a Jehová. Cuando la palabra del Señor es estudiada en relación con la petición del Espíritu Santo para que nos haga comprender, inmediatamente tiene que mezclarse algo especial. Aquí había un elemento más, no nos vamos a pasar. Vamos otra vez a nuestro texto bíblico. ¿Cuál es el siguiente elemento? Aquí está. Regresa. Aquí está. El 8 es el vino. Juntamente con esta ofrenda amasada. Vamos al texto para que leamos, porque esto no se tiene que pasar. Escuchen lo que dice acá. Su ofrenda será de 2 décimas de efa de flor de harina, la palabra de Dios, amasada con aceite, es decir, llena del Espíritu Santo, en ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. O sea, se hacía libación junto con la ofrenda encendida. ¿Qué cosa es la libación? Venía entonces el sacerdote con el vino y sobre la ofrenda que estaba ardiendo comenzaba a echar el vino y subía en olor grato a Jehová, la mezcla de esos olores. ¿Correcto? Ahora, el vino, ¿a qué representa el vino? Desde la antigüedad el Señor había hablado mucho acerca del vino, que era el fruto de la vid. Pero cuando Jesucristo llevó a cabo la última cena en el libro de San Mateo capítulo 26, les dijo a los discípulos: tomad este vino que representa a mi sangre, la cual va a ser derramada por todos en esta tierra. Así que entonces el vino representa a la sangre de Jesucristo. Pero la sangre, dice Génesis capítulo 9, versículo 4, voy a leerlo. Libro de Génesis capítulo 9, versículo 4. Nos dice allí la Escritura: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Así que entonces la sangre representa la vida. Por lo tanto, este vino que se estaba echando sobre el holocausto representa a la vida de Jesucristo.
Lo que entonces significaría que el pan, que la harina, la flor de harina, debía de estar mezclada con el aceite del Espíritu Santo, pero a su vez también con la vida de Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, sencillo. Porque todo este libro es la vida de Jesús. Aquí está su vida. Por eso Cristo dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso dijo en San Juan capítulo 5, escucha lo que menciona Jesucristo acerca de este libro. Muchos piensan que la Biblia está aislada de la vida de Jesús. Dicen: no, acá lo que tú tienes que entender es la vida de Jesús. En lugar de estar leyendo tanto, en lugar de tanto conocimiento, tú lo que necesitas es vivir la vida de Cristo, caminar con Jesús, andar con Él, te dicen, ¿no? Pero cuando tú le dices: pero ¿cómo es ese caminar con Jesús? Bueno, tienes que orar todos los días. Luego, bueno, piensa en Jesús en todo el momento que tengas que hacer alguna cosa, siempre pensando en Jesús. No, eso se llama idolatría mental. La idolatría es pecado. Eso no se puede hacer. Entonces, ¿qué cosa es caminar con Jesús todos los días? Es estudiar su palabra todos los días. Cuando nosotros comenzamos a estudiar la Biblia, nos estamos relacionando directamente con Jesús. Aparte de orar, necesitamos estudiar. La oración sola jamás va a salvar a nadie. Las oraciones no salvan a nadie. Pero cuando la oración está acompañada del estudio de la palabra, recién tiene valor. Fíjate lo que dice antes de leerle el libro de San Juan. Quiero que leamos en el libro de Isaías. Libro de Isaías capítulo 1. Cuando la oración no está acompañada del cumplimiento de los deberes de la ley de Dios, la oración no es oída por Dios. Isaías capítulo 1 dice así, versículo 13 y 14. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Ya ese símbolo representaba la oración, pero sigue diciendo, espérate. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. ¿Qué te parece? El Señor declara que mientras tú no estás en obediencia de sus mandamientos, mientras no confiesas tus pecados y te apartas del mal, tus oraciones son en vano, no sirven para nada. Proverbios, capítulo 29, versículo 18, fíjense lo que dice allí. La palabra del Señor es clarísima. Perdón, capítulo 28, versículo 9. Proverbios 28, 9. Dice así: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. ¿Te diste cuenta entonces? No basta con que ores, también tienes que aprender a escuchar la ley. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. Es decir, ¿de qué te sirve orar si no escudriñas las Escrituras? Escudriñad las Escrituras, decía Jesús. Ahora sí vamos al texto de San Juan capítulo 5 para que leamos qué cosa nos pedía y por qué. San Juan 5:39 dice así la Escritura: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De quién dan testimonio, dice las Escrituras? De la vida de Jesús. O sea, cuando tú lees la Biblia, todo el Antiguo y el Nuevo Testamento te hablan de Él. Cuando vas al Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento te dice que vendría en el futuro el Mesías. Y te lo representa en la forma de un símbolo de un animalito que moriría como representación de la crucifixión de Cristo. Luego te presenta a Jesucristo en la persona de Moisés, en la persona de los patriarcas, de los profetas. Lo que ellos hicieron estaba representado en lo que Jesús haría. Luego, en las profecías se te presenta diciendo que aparecerá el Mesías al cumplimiento de las profecías de Isaías, de Ezequiel, de Daniel, etc.
tanto en los profetas, tanto en los salmos como en los escritos de los profetas, todo señalaba a Jesucristo en símbolos y figuras. Todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento te habla acerca del cumplimiento de todos estos símbolos que prefiguraban a Cristo. Tú no puedes creer en Jesús como el Hijo de Dios a menos que veas el Antiguo Testamento que te señala cómo va a ser el Mesías, cómo va a venir, cómo se va a comportar. Hay iglesias donde ya no le dan importancia al Antiguo Testamento, lo han crucificado otra vez a Jesucristo, no les importa y quieren presentar al Jesucristo nada más del Nuevo Testamento, y muchos no creen en ese Jesucristo del Nuevo Testamento porque dicen: ¿qué tal si ha sido uno más que se ha presentado en el mundo? ¿Qué pruebas tenemos de que el que se presentó hace 2000 años sea Jesucristo? Los mismos judíos ortodoxos no lo aceptan en su mayoría. ¿Por qué? Porque sencillamente dicen: no, él solo fue un profeta más. Pero cuando uno mira las escrituras del Antiguo Testamento, estas dan testimonio de Jesús. Tal es así que Jesús les reclamó a los dirigentes de su tiempo y a los judíos y les dijo así. Versículo 44, sigo leyendo ahí mismo. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que el del Dios único. Fíjate lo que dice acá. Entre ellos buscaban cómo interpretar quién era el Cristo, el que tenía que venir, el Mesías. Esto hacían los judíos, siempre lo han hecho hasta el día de hoy. Tratan de buscar en sus interpretaciones filosóficas quién puede ser el Mesías. Y por eso Jesús les dijo: ustedes buscan la gloria entre ustedes, solamente estudian lo que entre ustedes los hombres han hecho. ¿Cómo van a encontrar así al verdadero Hijo de Dios? Y entonces siguió diciendo, verso 45, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Fíjate lo que está diciendo acá: Moisés escribió de mí. Eso quiere decir que dentro de las escrituras está la vida de Jesús completa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, el echar la libación, el echar el vino, significaba que la vida de Jesucristo era lo que le daba valor a toda esta masa, juntamente con la labor del Espíritu Santo. ¿De qué serviría que que el Espíritu Santo hubiera dictado todo esto si Jesucristo hubiera venido y no hubiera cumplido con todo eso? En él se tenía que cumplir. Por eso se tenía que echar la libación. Solo así, cuando los apóstoles enseñaban estas verdades y las vivían ellos de acuerdo con la fiesta de las primicias, ¿qué cosa eran? ¿Qué nos dice el texto? Regresemos a nuestro texto. Ahí está. ¿Qué dice? Su ofrenda será de 2/10 de efa de flor de harina, la palabra, amasada con aceite, con el Espíritu Santo, en ofrenda encendida a Jehová, el fuego de la palabra, en olor gratísimo. Este olor gratísimo, ¿a qué representaba? Cuando todo esto ya estaba preparado, subía el olor grato. ¿Cómo así? Vamos a ver. Libro de Corintios. Fíjate lo que dice aquí el apóstol Pablo en relación a qué cosa es ese olor grato que subía. Esto es maravilloso de poder entender. Nos dice así el versículo 14. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice así la Escritura. Escúchalo bien. Dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Ajá, ese olor grato que subía delante de Dios representa al conocimiento de su verdad. Solo que acá dice ese conocimiento que va en nosotros. Lo que significa que cuando nosotros celebramos la fiesta de las primicias es cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Dios. ¿Cómo? En olor grato, en la ofrenda amasada, la palabra llena del Espíritu Santo por el estudio constante de la vida de Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y cuando te has llenado de ese libro de Génesis hasta el Apocalipsis, escúchamelo bien, ya estás lleno de la vida de Jesús. Eso quiere decir, ya tienes a Jesús en ti. Ahora solo tienes que dejarlo salir. ¿Cómo así? ¿Cómo funciona esto?
Vamos por partes. San Juan capítulo 14, versículo 23. Muchos piensan que tener a Jesucristo dentro de nosotros es tener un sentimiento de Jesús. Un día conversaba con un líder espiritual y me decía, mira, todo lo que tenemos que hacer es que la gente tenga a Cristo dentro de ellos y eso es todo. Acá no hay más que leyes, mandamientos, nada de eso. Acá tú tienes que nacer de nuevo. Olvídate de tanto conocimiento. Tú tienes que tener a un Cristo dentro de ti para que Él opere por ti. Y entonces yo le dije, ¿y qué cosa significa tener entonces para Cristo dentro de ti? ¿Qué es? ¿Cómo sabes cuando Cristo está dentro de ti? Cuando lo sientes ahí adentro, dijo él. Y entonces yo le dije, ¿y me podrías mostrar un texto bíblico que diga lo que estás diciendo? Bueno, claro, no habrá un texto que lo diga, pero así es. No, señor, así no es, le dije. Vamos a leer. A ver, me dijo. San Juan capítulo 14, verso 23. ¿Cómo se tiene a Jesús en el corazón? Escúchalo. Respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Cuándo dice? Cuando tengas su palabra dentro de ti, viene el Padre y el Hijo a morar contigo. Entonces, cuando tú te llenas de este libro, por eso haz tu año bíblico. ¿Qué cosa es el año bíblico? Año bíblico significa el año en que tú estás recibiendo a Jesucristo dentro de ti. Desde el primer momento que empiezas a estudiar la Biblia, tú ya empiezas a recibir a Cristo dentro de ti. Entonces, cuando te llenas de toda esta verdad, Jesucristo ya está morando en ti. Y ahora, por todo lo que tú vas leyendo y aprendiendo, tu vida va siendo transformada. Cientos y miles de escritores en relación a la Biblia, hasta la misma Elena de White, dijeron, en este libro hay algo que los hombres siempre han declarado. Tiene algo poderoso, tiene algo sagrado, que hace que todos los que a ella vengan, caigan sobre la roca y sean quebrantados, y son transformados. Hay un poder especial en ese libro que tiene la capacidad de santificar y transformar. Y esa es una gran verdad. Todos los que han estudiado la Biblia lo saben. Ningún predicador puede venirte a querer hablar de Jesucristo sin citar la Biblia. Porque hasta ese mismo que decía que Jesús moraba dentro de él por sentimiento, él mismo declaraba, yo he leído la Biblia. Y como él sí había leído, pero no quería que sus oyentes la lean. Es increíble. Hay pastores y dirigentes que enseñan a su pueblo y le dicen, el conocimiento no te va a salvar. Así, ¿y tú cómo has llegado para ser pastor? Bueno, claro, he tenido que leer la Biblia. Ah, tú sí. ¿Y por qué no dejas que el otro lea? ¿Qué es lo que te pasa? ¿De qué hablas? Un día me encontré con un sacerdote católico y estábamos conversando acerca de la Biblia. Y habían estado ahí sentados también los acólitos y todos los que acompañan en la parroquia. Y mientras conversábamos, este sacerdote, este curita, me dice, no necesitamos leer la Biblia para conocer a Cristo. Basta con que nosotros creamos en Él. Así le dije yo, así es, me dijo. Y detrás de él estaba un crucifijo. Y ese que está colgado entre esos dos palos, ¿quién es? Le digo. Y lo mira y me dice, ¿no sabes quién es? No, ¿quién es ese? Le dije. Ese es pues Jesucristo. ¿Y cómo sabes? Le dije yo. La Biblia lo dice, pues. Pero no dice que la Biblia no. Que no necesitamos conocimiento. Por fin, ¿de dónde tú has sacado que ese que esté entre los dos palos es Jesucristo? Renegando botó la Biblia. Parecía Atahualpa. Me quedé sorprendido cuando tiró la Biblia al piso. Tuve que sacar otra de mi maletín y seguirle mostrando. Y no quería escuchar. Pero fíjate cómo es que todos estos que dicen que no necesitas tanto conocimiento, sin embargo, te citan porciones de la Biblia. ¿Para qué llevan Biblia entonces? Que no la lleven. Que se olviden de la Biblia. ¿Para qué hablan de Jesucristo si Jesucristo está en este libro, no está en otro lado? ¿De dónde lo han sacado? ¿Para qué hablan de Dios el Padre? ¿Para qué no citan a Pablo? ¿Para qué no citan a Pedro? Que no citen a nadie. ¿Por qué? Porque se supone que eso lo han sacado de acá. No tiene sentido. Así que entonces,
A Jesucristo se le tiene dentro de nosotros solo cuando nos llenamos de su palabra. Entonces ya tenemos un Cristo morando en nosotros. Jesucristo en una ocasión contó una parábola y dijo: cuando el espíritu inmundo sale de una persona, el corazón del hombre queda limpio y entonces queda adornada la casa. Y el espíritu inmundo se va por los desiertos hasta que un día se cansa y dice: voy a regresar a mi hogar. Y cuando regresa encuentra la casa hermosa y adornada, pero está vacía. Y va y se trae 7 demonios consigo y el estado del hombre es peor que al principio. ¿Qué significa que esa casa está vacía? Significa que Jesucristo no está allá adentro. Significa que aceptó el evangelio porque lo oyó, no porque lo estudió. Pero hasta ahí que lo aceptó estaba dando solo un paso. Ahora tenía que dejar que Cristo more adentro para defender la casa. Pero como Cristo no está dentro porque no se estudia la Biblia, vienen las tentaciones y el hombre comienza a retroceder. No puede vencer. Primero termina diciendo así: bueno, no se puede obedecer. Luego comienza a dudar de todo lo que dice la Biblia. Finalmente dice: el mundo está mejor. ¿Quién sabe si eso será verdad, si se cumplirá? Y si es, ¿cuándo será? Y llega a dudar de la palabra del Señor. Así 7 demonios vienen en lugar de uno y el estado del hombre es peor que al principio. Gálatas capítulo 2, versículo 20. El apóstol Pablo se refería a esto cuando escribió lo siguiente. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice la Escritura. Versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Refiriéndose a la palabra dentro de él. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La fe es por el oír de la palabra de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que el apóstol Pablo decía: yo tengo un Cristo morando dentro de mí, un Cristo real, no imaginario, el Cristo que dejó su vida en esta palabra. Muy bien, entonces nuestro símbolo nos muestra eso. Volvamos al texto bíblico del vino. Fíjate ahora lo que dice: su ofrenda será de 2 décimas de efa de flor de harina, amasada con aceite, con el Espíritu Santo, la palabra, encendida en ofrenda encendida a Jehová, es decir, en el fuego de la palabra, para que salga el olor grato, para que salgan las buenas acciones de Jesucristo en nuestra vida. ¿Te diste cuenta? Por eso cuando el texto dice: el que aparta su oído para no oír la ley de Dios, hasta su oración es abominación. Pero aquel que viene orando al Señor y pidiéndole, porque lo primero que tenemos que pedirle a Dios es: Señor, perdóname mis pecados y transforma mi vida. Por eso nos acercamos a Él. No nos acercamos como a Papá Noel simplemente a decir: Señor, estoy necesitando dinero, acuérdate de mí que soy también tu hijo en esta tierra. ¿Cómo me vas a hacer eso que no me vas a dar? Tengo que divertirme. Mira, el vecino se divierte, aquel se divierte. ¿Por qué a mí me has traído aquí estrellado a la tierra? ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué otros son felices y yo no? Tú no vas a ir a orar eso, jamás, porque sería una abominación tu oración, no serviría para nada. Dios no te ha enseñado eso. Por eso cuando tú vienes a Dios para que Él lo primero que haga por ti es transformar tu vida. Cuando te acercas así al Señor, buscándole como tu Salvador, tu oración es aceptable en el cielo, porque has entendido por qué lo buscas. Hasta el mundano se da cuenta cuando busca a Dios y dice: no, lo que pasa es que mi vida está desordenada, que el Señor me ayude. Y todavía con temor se acerca y dice: ¿me escuchará Dios mis pedidos? ¿Qué significa eso? Que esa persona está yendo compungida de corazón. Solo tienes que decirle: claro que Jesús oye tu oración. Si tú vienes a Él reconociendo tus pecados y diciéndole que de aquí en adelante vas a organizarte para hacer una vida nueva, conforme a sus mandamientos. Cuando la persona entiende eso, se arrodilla, a pesar de que está cargando con una brea de pecado de toda su vida, se arrodilla con ese deseo de querer hacer la voluntad de Dios, es suficiente. Porque cuando la persona se acerca así con el deseo de querer obedecer todos los mandamientos de Dios, su oración es aceptable.
El apóstol Juan dice claramente en 1 de Juan 5:14, todo lo que pidamos de acuerdo con su voluntad, Él nos oye. Y la voluntad de Dios es que nos acerquemos reconociendo nuestros pecados a pedirle el perdón de estos. Esa oración es oída, y desde ese momento, cuando luchamos por obedecer sus mandamientos, vamos abandonando todos nuestros males. Y a pesar de que nos queda mucho por abandonar, a pesar de que todavía hay pecados contra los cuales luchamos, aún así tenemos la oportunidad de arrodillarnos y seguir pidiendo al Señor, y Él nos oirá. Sí, porque los extremistas dicen, no, ¿ves? Ahí el texto dice que Dios no te oye si es que no estás oyendo su ley, tienes que guardarla toda para que recién Dios te oiga. ¿De qué estás hablando? No es eso lo que te está diciendo la palabra. Te está diciendo que cuando tú vienes con el deseo de querer obedecer al Señor, tu fe te es contada por justicia. Tú has empezado la obediencia. Pero si tú vienes al Señor sin deseos de obedecer y le llamas legalismo a obedecer su ley, tu oración no es oída. ¿Por qué? Porque tú no piensas cambiar. Tú solo quieres aprovecharte de la misericordia de Dios haciendo de lado su justicia. Estaríamos como en el caso del hijo pródigo. Resulta que el hijo pródigo quería las bendiciones de su padre, pero no quería cumplir con las condiciones para obtenerla. Padre, dame la herencia que me corresponde. Pero no quería cumplir con los deberes de la casa. Así que entonces venía a reclamar su derecho sin cumplir sus deberes. Así hay muchos cristianos que hacen lo mismo. Reclaman sus derechos de ser hijos de Dios y no quieren reconocer los deberes que tienen para con Dios. Lo quieren solo como el Cristo crucificado, pero no lo quieren como el Cristo Rey. Es increíble, ¿no? Cristo crucificado me perdona, hasta ahí nomás. Es todo lo que conozco de Cristo. Discúlpame, pero Cristo es primicia, resucitó también. Y su resurrección nos asegura la transformación de nuestra vida. Por eso todo esto acompañaba a la fiesta, donde tenía que haber la transformación. Muy bien, seguimos avanzando. Y nos vamos a nuestro último símbolo. Versículo 14 dice: no comeréis pan ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día. Fíjate lo que dice acá. No comeréis pan, el pan representa la palabra, ni grano tostado, todo lo que es la comida representa la palabra de Dios. Porque en Jeremías 15:16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Así que entonces el alimento representa la palabra de Dios. Y dice, no van a comer nada de estas cosas hasta este mismo día. Entonces había que esperar hasta la fiesta de las primicias para que se pudiera recién consumir estas cosas. ¿Correcto? Ahora, esto representaba a la palabra pura. Y solo cuando llegara el día domingo en que resucitó Jesús, recién podrían comer todo eso, porque ahora Jesucristo les iba a traer la palabra sin la mezcla de las tradiciones. ¿Cómo así? Seguimos leyendo el texto. Fíjate lo que dice allí. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, no es ese. Ahí está. No comeréis pan ni grano tostado ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Ahora, solo después de que se presentaba la ofrenda, que ya sabemos que representaba la muerte de Cristo el día sábado, solo después de que hayáis ofrecido la ofrenda, recién podréis comer el pan sin la mezcla de ninguna de las tradiciones que se tenían que llevar, el pan sin levadura, porque estábamos dentro de la fiesta de los panes sin levaduras, pues, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Resulta que cuando Jesucristo resucita, como lo hemos leído hace un momento, les empieza a hablar de la doctrina pura, de cómo los profetas, los salmos y todos los símbolos y las figuras del pasado de Moisés lo señalaban a Jesucristo. Entonces Jesús con eso les dio la doctrina pura sin mezcla de las tradiciones judías. Y todo eso era parte de la fiesta de las primicias. Y entonces desde ese mismo día domingo reciben la instrucción de Jesús. Y ya dije, durante 40 días todavía recibieron las instrucciones de Jesucristo. ¿Por qué? Porque así estaba profetizado y Jesús tenía que cumplir cada parte de las especificaciones que habían sido dadas en su palabra. Fíjate lo que dice acá. Hechos capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, le dice Lucas a Teófilo, hablé acerca de todas
todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿De qué cosa les habló los 40 días? Dice, ¿cómo? Hasta aquí puedo ir. Del reino de Dios. ¡Qué bonito! Es decir, les habló del Evangelio. Durante 40 días habló Jesucristo del Evangelio con los discípulos. Esos 40 días los llenó de tanto conocimiento de la verdad pura, sin mezcla de tradiciones, de la levadura de los fariseos, que durante 40 días los discípulos quedaron repletos de la verdad. Ahora, con eso que recibieron, ya podían salir a proclamar el Evangelio para poder traer las primeras gavillas de los salvados, las primicias. Primero estaba Jesús como las primicias de los que resucitaron, y ahora venían las primicias de los que recibirían el Evangelio para ser resucitados en el día final, en la siega final, juntamente con los que van a ser salvos. Todo estaba dentro de esa profecía. Ahora, resumamos. Todo lo que los discípulos tuvieron que enseñar y tuvieron que predicar, era toda esa verdad que tenían que llevar. Tenían que cumplirla. Y vamos a ver eso a profundidad en la fiesta del Pentecostés. Así que entonces vamos a nuestros símbolos para ver todo lo que tenían que predicar ahora los apóstoles al mundo entero. Primero, después de predicar el asunto de la Pascua y de los panes sin levadura, que eso ya expliqué, que era lo que predicaban los apóstoles, ahora tenían que hablar acerca de la resurrección de Cristo. Eso enseñaban. Juntamente con eso mostraban que Cristo era la primicia que había resucitado, que era el ejemplo de que todos resucitarían porque Él resucitó. Él comenzó. Así que ha dejado en claro que aunque estén muertos vivirán, si Él lo hizo. Juntamente con eso se mostraba cómo es que se mecía estas primeras gavillas, presentando ante el sacerdote cómo es que Jesucristo había cumplido su misión y cómo es que los hijos de Dios debían de pasar por el proceso de tener que ser quemados en el altar de la palabra del Señor para subir ante el Señor con el aceite como olor grato en ofrenda encendida para el Señor. Es decir, que todos ahora tenían que aprender a estudiar el Evangelio y a vivir de él, a fin de que pudieran manifestar la vida de Cristo, y que todos ellos habían estado esperando la promesa del Señor durante todos esos 40 días que recibieron la instrucción de la palabra del Señor. Qué bonito, ¿no? 10 días después de eso, de que habían sido instruidos por Jesucristo, los apóstoles volverían a ser remecidos. Otra vez debía de haber una buena mecida. Y vamos a ver de qué se trata eso en el tema de la fiesta del Pentecostés. Así que hoy día hemos aprendido más símbolos acerca de la Biblia y hemos visto cómo es que los apóstoles vivieron de acuerdo con los símbolos. Y al vivir de acuerdo con los símbolos ya estaban viviendo como a Dios le gusta que vivas. ¿Cuántos cristianos hay que hasta el día de hoy no entienden lo que es vivir el Evangelio? Cuando se dice que tienes que vivir lo que predicas, no es simplemente lo que se imagina la gente que puede ser un cristiano. Muchos se imaginan, tienen un ideal de qué cosa es vivir lo que se predica y exigen de otros y dicen, tienes que vivir lo que predicas. Y cuando lo miras a él y le dices, bueno, ¿y tú vives lo que predicas? ¿Ya conoces los símbolos, las figuras? Se te quedan mirando y te dicen, ¿qué? ¿Es eso lo que hay que vivir? Pero, ¿de qué evangelio estamos hablando? Muchos no entienden eso. Y por eso no saben que vivir de acuerdo con el Evangelio significa vivir de acuerdo con los símbolos. Y si no, solo échale un vistazo para que se haga fácil y lo comprendas. ¿Qué cosa vivió Jesús cuando estuvo en la tierra? Él dijo, yo he venido a cumplir la ley y los profetas. Eso es todo lo que he venido a hacer. Y cuando estuvo en la tierra vivió de acuerdo con esos símbolos y figuras. Cada parte de su vida tú la ves y estaba dirigida por los símbolos y las figuras.
Y al cumplir con eso, se vio una vida llena de amor, porque en las figuras y en los símbolos está todo el amor de Dios. ¡Qué maravilloso! Vamos a pedirle a Jesús en oración que Él nos ayude para poder hasta ahora vivir esa fiesta de las primicias de acuerdo a como Él nos dejó. Porque cuando tú vives de acuerdo con esas primeras 4 fiestas, estás recibiendo la lluvia temprana. Y se necesita la lluvia temprana para luego recibir la lluvia tardía. Y no te olvides, 40 días Jesucristo los instruyó. Moisés, ¿cuántos días estuvo en el monte cuando fue instruido por Dios? ¿Te acuerdas? 40 días. ¿Qué le mostró Dios en el monte a Moisés? Los 10 mandamientos y todos los rituales y las ceremonias, figuras y símbolos que estamos estudiando nosotros. Jesucristo pasó también su cuarentena en el desierto. Así hubo otra cuarentena con los apóstoles. Bueno, hay que aprovechar las cuarentenas porque son los tiempos en que se recibe el Espíritu Santo. Así que tenemos una gloria por ese lado. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallan descritos en el libro.